Bien, continuamos entonces con nuestro trabajo y una vez que se ha conocido ya el diagrama del proceso de producción, entonces el siguiente pasito que tiene que darse es la construcción del diagrama de flujo del proceso. Y quiero que establezcan un poco de cuidado acá, porque este diagrama de flujo del proceso, ¿sí?, se puede elaborar sobre la base de estos 5 elementos. La operación, el transporte, el almacenamiento, los retrasos y la inspección. Y cada una de estas acciones tiene un símbolo determinado, como en este caso la operación, que puede ser tabar, mezclar, taladrar orificio, todo lo que es operación, ¿sí?, todo lo que es transformación efectiva como una operación de este tipo, es una operación. El transporte, que es una flecha de este tipo, siempre de izquierda a derecha, significa mover material mediante un carro, mover material mediante una banda transportadora, mover material transportando mediante un mensajero, etc. Esto es el transporte. El almacenamiento es un triángulo con el pico hacia abajo, ¿sí?, que representa almacenamiento, como en este caso, por ejemplo, materia prima en algún almacenamiento masivo, podrían ser silos. Producto terminado apilado sobre tarimas en un almacén de salida de proceso de producción. O archiveros para proteger documentación. Aquí también se archiva información. Los retrasos, que se expresa con la letra D, mayúscula, dice esperar en un elevador. Material en un camión o sobre el piso en una tarima esperando ser procesado. Documentos en espera a ser archivados. Y finalmente, inspección cuando se trata de control de calidad, de inspección. Entonces, examinar un material para ver si está bien en cuanto a cantidad y calidad. Leer el medidor de vapor en el quemador es una inspección. Analizar las formas impresas para obtener información también es inspección. Entonces, esta simbología y este ejemplo que he tomado del libro de Ingeniería Industrial de Benjamin Nibel, nos permite elaborar, ¿sí?, un diagrama del proceso de producción. Pero antes, leamos esta partecita antes de introducirnos en su construcción. La descripción dinámica del proceso de producción combina la utilización de los símbolos que se muestran en la primera columna del gráfico que hemos estudiado. Y las siguientes columnas son ejemplos gráficos de su acción, es lo que hemos visto. El diagrama del flujo del proceso se construye a partir de la primera acción, en columna y unidos por una línea vertical hasta la conclusión de la descripción. Línea vertical, dice. Al lado derecho de cada uno de los símbolos debe utilizarse con una leyenda corta la descripción de la acción y por el lado izquierdo puede ensamblarse otra secuencia descriptiva del proceso que se realiza independientemente hasta requerir unirse a la línea principal del proceso. También por el mismo lado pueden agregarse flechas que describan el ingreso de materias primas e insumos necesarios para la fabricación del bien. En el siguiente gráfico se ejemplifica lo indicado. Entonces veamos ahora ese gráfico del que estamos hablando. Ahí está el diagrama de flujo del proceso de producción de la leche saborizada. En otras palabras, lo mismo que les he indicado cuando hice la descripción oral de cómo se hace el proceso de producción, ¿sí? En este caso simplemente es de la leche saborizada, porque otra es la del yogur y otra es la del queso. Entonces solamente para esta producción de leche saborizada, veamos, primero recepción de la leche, luego se hace un control de calidad de la leche. Estamos siguiendo esa línea, así de arriba hacia abajo, y al medio vamos colocando lo que significa, ¿no? Control de calidad y inspección. Luego aquí hay un filtrado. Este filtrado dice que hay un transporte, pero a la misma vez es una operación. La operación es el filtrado, pero al mismo tiempo está habiendo flujo de masa. Por eso que también estamos utilizando el símbolo de transporte. Sí, se puede utilizar de manera combinada bajo ciertas condiciones. Y particularmente estas dos mezclas que ven acá. El siguiente, fíjense, dice refrigerar la leche. Porque es una operación y al mismo tiempo también es una
algo que es pasivo, que es almacenamiento. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que está sin movimiento la leche, se está bajando la temperatura, por eso que es operación combinada. Luego se transporta a pasteurizado. En el pasteurizado se pasteuriza, es una operación. Luego se transporta a la descremadora. En la descremadora se hace el descremado o desnatado. Luego se transporta al homogenizador, la leche ya desnatada. En el homogenizador se homogeniza, es decir, se hace que la leche se convierta en blanquita, tal como es ahora, se rompen las moléculas. El transporte, luego se hace un transporte a tanque desaborizado. Para este tanque desaborizado están ingresando por el lado izquierdo, tal como decía el texto, endulcorantes y saborizantes al proceso de producción. Aquí se hace un endulcorado y saborizado a la vez, y porque es una operación combinada, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se está endulcorando, pero al mismo tiempo el producto está almacenado en un tanque. Luego se transporta en la envasadora se envasa, luego se transporta a la sala refrigerada y ahí se hace un almacenamiento en la cámara fría. Entonces, esta es una manera científica, ¿sí?, de poder explicar lo que se ha explicado en el proceso de producción, pero de una manera mucho más específica, como verán. Pero adjunto a este diagrama del flujo del proceso se realiza la descripción de cada una de estas acciones. A continuación se muestra este detalle, dice, ¿no? Esto va más allá de lo que nosotros hemos visto, ¿no? Ya dice recolección y transporte. He colocado esto porque hay ciertas condiciones, ¿sí?, que se establecen ya en la industria misma, en condiciones de transporte, de recepción, etcétera, como las siguientes. La leche es transportada en un automotor desde el sitio de acopio de cada comunidad. La leche ordeñada, que se recibe en los cubos a una temperatura de 37 grados centígrados, se constituye en la variable térmica apropiada para constituirse en caldo de cultivo para el desarrollo exponencial de todo tipo de bacterias que se encuentran en el lugar del ordeño, suelos, estiércol, utensilios, etc. Consiguientemente, se debe proceder a un rápido enfriamiento entre 3 a 4 grados centígrados para inhibir el desarrollo de los microorganismos y obtener un producto de buena calidad microbiológica. Para ello, el recojo debe tener circuitos adecuados para evitar la proliferación bacteriana en tiempos largos de recorrido. Entonces, se espera que los productores de leche sean provistos de envases metálicos o plásticos adecuados para el lanzamiento por unas horas hasta la llegada del transporte. Entonces, son algunos elementos ya que se expresan, pero ya como ustedes verán, se están expresando ya en tiempos reales, ¿no? Y para una industria real. Es que este proyecto se ha obtenido de un proyecto real. Entonces, por eso que se están determinando para cada uno de las actividades que se han descrito en el diagrama del proceso de flujo, que es esa secuencia de circulitos, cuadraditos, etcétera, que tienen una determinada actividad en el cambio en el proceso, y aquí se los va describiendo. En el primer punto que vimos hace un momento atrás decía recepción de la leche, si no me equivoco, y vamos a ver, ¿no? Acá seguimos subiendo un poquito más abajito. ¿Qué pasa? ¿Alguien está con el micrófono abierto, por favor? Me pasó enormemente, miren. Aquí está, miren. Dice recepción de la leche, ahí empieza. Después el control de calidad de la leche, filtrado. Entonces, cada uno de estos puntitos que estamos describiendo acá, en el mismo proyecto, después de elaborar ese diagrama del proceso de flujo, aquí tenemos determinar. Sí. Vamos a tener que callarles, por favor, señores participantes. A ver, vamos a ver si podemos callarlos por acá. No, parece que han callado.
Ya. Muy bien. Entonces dice recolección y transporte, recepción de la leche. Los recipientes son descargados a un tanque de recepción de acero inoxidable inox 304 de 250 litros por carga, que en la parte superior tiene un tamiz de acero inoxidable para evitar el ingreso de elementos sólidos como hojas, tallos, etc., que pudiera contener la leche al vaciarse. Se recomienda realizar la operación de una manera suave para evitar que la leche absorba aire y se forme espuma, que determina errores volumétricos en la medición y pérdida de eficacia en la pasteurización. Los tratamientos mecánicos, como son el bombeo y agitación, a la que es sometida la leche en posteriores operaciones, incorporan aún más aire, etcétera, etcétera. Es una descripción bien científica, bien técnica, como ustedes estarán viendo, que va a ser el especialista que son ustedes en el área que estén trabajando, ¿no? Control de calidad del lote. Fíjense, las muestras se toman en recipiente de acero inoxidable de la operación explicada en envases de vidrio limpios y son transportados al laboratorio de la planta para realizar las siguientes pruebas. Miren, contenido de células, determinación de la densidad de la leche, del punto crioscópico, ebullición, estabilidad de color, N control de calidad para determinar si la leche es o no apta para el consumo humano, ¿no? Entonces, eso tienen que explicar, por supuesto, así como con el detalle que se está determinando acá. Aquí pongamos desnatado. El desnatado o descremado consiste en retirar parte del contenido de la grasa de la leche en forma de nata para producir queso mozzarella, específicamente para este proyecto, porque también puede utilizarse en la producción de mantequilla, que no es objetivo del proyecto. Miren, esto se va al mozzarella, no a la mantequilla. Por simple decantación de la leche en un recipiente, la nata asciende por su menor peso específico, formando una capa de grasa en la superficie. Sin embargo, para el proceso industrial de desnatado se utiliza una centrífuga o descremadora en frío centrífugo, lactofugador, que realiza la operación a mayor velocidad por la acción de la fuerza centrífuga, etcétera, etcétera. Una descripción técnica también, ¿no? Una descripción técnica de lo que hace. Entonces, el almacenamiento para la refrigeración de la planta, ustedes les voy a dejar este ejemplo para que vayan leyendo. Y algunas otras actividades. Licenciado, Señor. debería silenciar los micrófonos, licenciado. Se le escucha al compañero, parece que se ha dormido. Alguien se ha dormido en su micrófono, ¿no? Sí, distrae, licenciado. Sí, pero ahora, ¿cómo voy en participantes? En participantes, en su micrófono nomás. Ya está, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Si alguien se ha dormido, está roncando sobre su micrófono, mire. Entonces, pasteurización. Seguimos con este asunto. La pasteurización es un proceso, ¿sí?, donde se sube la temperatura y se mueren las bacterias. Pero esto tengo que explicar así de esa manera, por 70 grados por 15 minutos, una vez cumplidos los límites variables técnicos, se produce B, etcétera, etcétera, toda la descripción. Aquí lo vamos a hacer de una manera general, pero al final ustedes van a ser expertos en producción de leche también, por lo que están viendo, por lo menos van a tener un conocimiento un poco más integral. La homogenización de la que he venido hablando, hay un proceso que es homogenización y hay una máquina que se llama homogenizadora. En la industria láctea, en primer lugar, ¿qué es la homogenización? Es la reducción molecular, ¿no? O sea, del tamaño de la molécula. Y a través de esto se hace lo siguiente. En la industria láctea se utiliza la homogenización esencialmente para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa que no pueden ser eliminados por el proceso de centrifugado, de manera que todos tengan un diámetro uniforme de 0.5 a una micra. De esta manera se obtiene una leche de mayor estabilidad, digestibilidad y mejor aspecto. Se vuelve blanquita la leche. Para este equipo se requiere transportar aire comprimido desde una sala contigua hasta alcanzar 150 bares. Consiste en una serie de pistones para comprimir la leche que logra estabilizar la emulsión grasa y mantener dispersa en forma uniforme en el líquido. Son una especie de pistones que funcionan, pero miren, 150 bares. Si alguien recibiera un golpe de 150 bares, definitivamente muere, ¿no? Pero esa es la presión que utilizamos para trabajar en este equipo.
la pasteurización, etcétera, etcétera. Todo se va describiendo siguiendo la misma secuencia del diagrama de flujo del proceso que hemos estado viendo, ese diagramita. Y luego pasamos, ¿sí?, al layout. Ya vamos al tercero, fíjense, vamos ya al tercer elemento necesario en la parte de ingeniería de proyectos, que es el layout. El diagrama layout es la representación en un plano arquitectónico, y remarco este asunto en plano arquitectónico, es importante. El diagrama del proceso de producción, ¿sí?, no tenía que ver nada con escala, simplemente eran perfiles de las máquinas que estaban enlazadas por el flujo de materiales o el flujo de líquidos, etcétera, etcétera, que se introducen en el proceso de producción. Pero aquí el layout es la representación en un plano arquitectónico de la distribución de la maquinaria y equipos involucrados en el proceso de producción. Cuando escuchen el nombre layout, es la distribución de maquinaria. A escala, dice, ¿no? Entonces, en el siguiente gráfico les voy a mostrar ahora un layout de la fábrica de mermeladas de Mairana, que la ha dejado funcionando. Espero que ahora esté funcionando todavía. Personalmente la dejé funcionando hace unos añitos atrás. Ahora les voy a explicar acá. Este ya es, fíjense, es la fábrica, ahí está, dice de mermeladas y jugos de Mairana, pero este es el layout. Este es ya un plano arquitectónico. Mide 20.95 la longitud de la plantita por 9.015, que es el ancho de la planta. En esta fabriquita se encuentran las siguientes instalaciones. Fíjense, aquí hay un pequeño salón de 1.94 por 4.60, donde están algunas máquinas que enseguida les voy a indicar. Aquí hay una pared, hay una puerta aquí doble, una hoja doble de vidrio, ¿sí? Aquí también hay una hoja doble de vidrio para impedir el acceso de insectos, etcétera, etcétera, durante el proceso. Todas estas puertas son de vidrio y aquí está distribuida la siguiente maquinaria. Pero antes de aquello, este es el lugar donde está el área de servicios. Está el caldero, está una bomba, el tanque pulmón de agua potable, las garrafas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense ya esta escala. O sea, todos estos elementos que están, este es un plano, por lo tanto, tienen que ver de arriba hacia abajo, como si ustedes estuvieran viendo el suelo, ¿verdad? Esto está. Entonces, aquí tenemos máquinas selladoras, mesa de productos, una homogenizadora de miel, hay mesas clasificadoras, una despulpadora, un pasteurizador, una compresora, etc. Entonces, esta es la disposición, ¿sí?, la distribución de equipos en la planta. Pero al mismo tiempo también, ¿sí?, pese que ya se ha descrito en el diagrama del proceso de producción, aquí también tienen que especificarse con claridad. O sea, las líneas de conexión que se tienen, y para ello se utilizan colores, como en el siguiente caso. Miren, el color rojo grueso es la línea de vapor de 3/4 de pulgada. Y la línea de vapor de media pulgada es una línea roja, pero un poco más angosta. Determinemos, miren. La línea de vapor sale del caldero. Aquí está el caldero. En el caldero existe una válvula. Esta válvula se abre. Posiblemente no esté tan lejos, un poco más cerca, ¿no? Y además ya esté controlada automáticamente. Sale el vapor y el vapor alimenta al pasteurizador. Además, aquí a la tolva, ¿sí?, de mermeladas, para la producción de mermeladas. Y fíjense, ustedes se dan cuenta, esta línea y esta otra ya están más reducidas, que corresponden a la línea de vapor de media pulgada. Esta gruesa de 3/4 de pulgada. Bien. Aquí tenemos la línea de agua potable de 3/4 de pulgada de PVC. Es una línea que sale del tanque pulmón de agua potable y aquí hay dos válvulas. Entonces, cuando se quiere el funcionamiento de una, se abre o se cierra alternativamente, pero la que pasa a la bomba, ¿sí?, llena al caldero. Y aquí en el caldero se produce vapor.
Pero atención, por favor, aquí tenemos que ver, aquí línea de jugos, ¿qué color será? Pues es la alimentación del GLP. A ver, no está indicado esto, vamos a ver. Aquí está, pues al final está línea de GLP de media pulgada acero inoxidable, es este de acá. Esta línea que alimenta el GLP por las garrafas y va al quemador del caldero. Por otra parte, esta agua va hasta el filtro. Y aquí hay un ozonizador, además, en este filtro, o sea, permite filtrar absolutamente toda partícula de agua que esté contenida en el agua. Y además se pasa al ozonizador. Ese ozonizador le da una característica muy especial al agua justamente para este tipo de jugos. Entonces siempre se pide colocar esto. Ahora bien, una vez que se tiene esto, ¿qué dice la línea verde, no? Dice línea de agua tratada 3/4 acero inoxidable, que pasa de este tanque de acá al pasteurizador. Aquí en el pasteurizador, sí, va a llegar, se va a introducir la pulpa. Aquí la pulpa. Y de acá, sí, está entrando, fíjense, por la línea roja está entrando el vapor. Aquí entra el agua, entonces se calienta y de aquí van a salir, en primer lugar, jugo y mermelada. Entonces vemos acá. Esta línea naranja es la línea de mermelada. No, dice de jugos. Entonces, para que vaya a la envasadora de jugos. Pero también al mismo tiempo dice que van en la línea verde delgadita, línea de aire. Miren, la línea de la compresora está entrando la línea de aire comprimido a esta chateadora y además a este otro equipo más que es el equipo C, que es la envasadora de viscosos. Y a la envasadora de viscosos sale la línea de mermelada, que debe ser esta de acá. Línea de mermeladas, correcto, de 3/4 de acero inoxidable, que alimenta la tolva de este equipo y aquí se produce, y de acá, aquí se produce la línea de mermeladas, ¿no? De mermeladas, y esta es la línea de jugos. Bueno, esto es una plantita, como verán ustedes, muy elemental y simple, se puede automatizar. Ustedes ya como ingenieros de sistemas ya le han puesto el ojo porque esto mismo pueden ustedes diseñar en un tablero y pueden poner controles automáticos. Ya les dije, por cable o por señal, y poder conocer, o sea, cómo la cantidad de flujo, etcétera, etcétera, tener contadores y poder automatizar este proceso. Fíjense, un proceso de producción que puede ser automatizado por un ingeniero de sistemas. No he visto muy poca cantidad de tesis sobre esta temática, ¿no? O sea, automatización de un proceso industrial utilizado SCADA, podría ser, ¿no? O cualquier otro programa que se tenga para poder automatizar el proceso de producción. Para que, bueno, pero de todos modos, este es el layout y ustedes se han dado cuenta que se tiene que elaborar de esta forma. Conjuntamente, aquí vamos a leer esto. En el layout de la figura, dice, se observa la distribución del equipo y maquinaria en un plano arquitectónico. Se han incluido adicionalmente las líneas de distribución de fluidos necesarias para el proceso, correcto. Las mismas que son detalladas en un carimbo en la parte inferior de la figura, correcto. Es preciso indicar que el carimbo también puede ubicarse al lado derecho del layout, algunas veces más bonito. Cerca del equipo se introduce la leyenda de la descripción y de lo que no puede describirse en el dibujo. Para no sobresaturarlo, se describe en el carimbo. Dependiendo de la especialidad en el campo de la ingeniería, se utilizará la simbología adecuada para la construcción de este diagrama, con el objetivo, al margen de distribuir el equipamiento de la manera más racional posible para facilitar el proceso de producción, también sirve de base para la construcción del diagrama de recorrido. ¿Qué es el diagrama de recorrido? Es el diagrama que vamos a ver a continuación. ¿Para qué sirve el diagrama de recorrido? Para saber por dónde pasan los flujos de materia prima, de productos procesados, con el objetivo de evitar accidentes y además con el objetivo de que haya la circulación sea de la mejor manera posible y además que no exista pérdida de tiempo, ¿no? Pues, fundamentalmente pérdida de tiempo, evitar accidentes y para que todo el proceso, ¿cierto?, tenga un ciclo de circulación de tal manera que no se entorpezcan entre estas líneas de recorrido. Entonces, en el gráfico 24 se detalla mediante el uso de flechas y colores
los desplazamientos de personas y materia prima por la planta y que constituye la base de la información para el estudio de la señalética en el interior de la planta. Otro elemento que es importante, hay que poner señalética, ¿no? Hay que poner los coditos, las flechitas, los carteles que se requieran para mejor circulación, para que tengan cuidado y que determinen prohibiciones o permitan accesos. Bueno, entonces veamos este diagrama de recorrido. Voy a utilizar el mismo diagrama que hemos visto anteriormente. Esto debería ir un poquito más atrás. Vamos a volver, pero primero veamos el diagrama de recorrido. Este es el diagrama de recorrido para la planta de mermeladas y jugos de Mairana. Ahí tiene. Entonces es el mismo diagrama anterior, pero ahora solamente que vienen unas flechas, ¿sí? Igualmente tienen la misma descripción, etcétera, solamente que ahora vienen unas flechas. Entonces aquí las flechas se identifican. Las verdes son flujo de materia prima. Las flechas celestes, flujo de productos terminados. Este otro es el drenaje. Entonces miren, entra la materia prima, ¿a dónde? A la balanza. De la balanza pasan a las mesas clasificadoras. De las mesas clasificadoras van a pasar a ser lavadas. Una vez que se lava la fruta pasan a la despulpadora. De la despulpadora pasa al pasteurizador y aquí se hacen los procesos térmicos necesarios, ¿no? Aquí se hacen jugos o se hacen mermeladas, punto. De acá va a salir el producto terminado, ¿sí? Y va a pasar a las selladoras. Luego de aquí va a pasar, se va a pesar y se va a pasar al almacén de productos. Entonces simplemente esto es, ¿no? Para darse cuenta. Y se han agregado además otras flechitas ahí para indicar de dónde van los flujos de agua, ¿no? Por ejemplo, aquí el tanque de pulmón pasa por acá, viene el flujo de agua, pasa nuevamente aquí al filtro, ¿no? Y del filtro, fíjense, está saliendo ya el agua al pasteurizador. En el pasteurizador entran 3 flujos, ¿no? El de agua ozonizada y la materia prima y además el vapor. Y aquí se produce la transformación de la materia prima en jugo o en mermelada y estos otros elementos son para envasarlos. Entonces creo que ha quedado clara la idea y estos tanques que estamos viendo acá los estamos viendo vistos de arriba, ¿verdad? Pero ya, de acuerdo, aquí ya conocemos, aquí va a haber suficiente espacio, etcétera, etcétera, para que pueda circular la gente. No hay problema, pero lo que yo necesito saber es cuán alto tiene que ser. Creo que pongo un techo de 3 metros de altura y resulta que hay un tanque que tiene 4 metros y me voy a quedar sin techo. Entonces, para eso hay necesidad de establecer los siguientes elementos. Diagramas de elevación de los equipos que vamos a ver enseguida y diagrama de conexiones hidráulicas y otros diagramas más. Entonces veamos estos diagramas. O sea, aparte del layout, a partir del layout salen diagramas de todo tipo, que voy a mostrarles a continuación. Este es el diagrama de un tanque homogenizador. Ahí tiene ustedes la elevación de un tanque homogenizador, pero lo voy a hacer un poquito más chiquito para que lo veamos biencito. Ahí está. Ahí está el diagrama de elevación. Entonces, este tanque tiene 2,20 de altura. Tiene, esta es el dibujo, el perfil, el corte en elevación de este tanque homogenizador. Primero dice tapa vaivén de cierre hermético. 2 dice polea con motor eléctrico. El 3, todas estas partecitas que constituye el tanque
están descritas aquí en un carimbo. Y aquí está la forma en la que tienen que disponerse, ¿no? Aquí 6 dice un control automático tiene que ser. Dice, este es el sensor de temperatura. ¿Por qué el sensor de temperatura? Porque nos va a permitir realizar las operaciones de manera automática. Como les decía, este es un campo virgen para los ingenieros de sistemas, para que puedan elaborar tesis sobre este particular. Veamos otro tanquecito. Este es un diagrama de elevación en los tanques de refinación de la miel. Vamos a llegar a la... Aquí está el diagrama de elevación de los tanques de refinación de la miel. Es otro proyecto en el que tuve la oportunidad de colaborar haciendo estos diagramas. Y aquí miren, está entrando, aquí dice diagrama de elevación de los tanques de refinación de miel. Aquí están los tanques, estas son unas gradas, es una malla, por aquí arriba se circulan las personas y por aquí controlan. Está entrando, fíjense, por la parte superior a los motores, línea trifásica 380 voltios, tiene una altura de elevación de 3.20 metros de altura, y aquí está indicando, ¿ves? Esta línea amarilla es tubería de acero inoxidable de 2 pulgadas de diámetro. Estas son válvulas con control manual de descarga de la miel, acero inoxidable, IC 304 desarmable. Y esta es una electrobomba de 5 HPs, acero inoxidable, IC 304 desarmable, esta de acá. Entonces, se van describiendo con mayor precisión el equipamiento necesario, porque no todo puede entrar. Pero cuando ya hacemos un desglose de este tipo, como en este diagrama o en el diagrama anterior, entonces podemos ver ya con mayor precisión cuáles son pues los elementos que tienen. Pues fíjense acá en este diagrama, aquí ya estamos viendo con mucho detalle, ¿no? Este, por ejemplo, es una válvula de control automático, ¿no? Está relacionado con el punto 7, y el punto 7 que es control BPLC. El 7 es control, sí, este es el PLC, que actúa con este sensor, ¿sí? Y con esta válvula automática de apertura y cierre del vapor que entra, del agua caliente que entra a esta doble chaqueta. Este cilindro es doble chaqueta, es decir, tiene una camisa también se llama, ¿no? En la periferia del tanque circula agua caliente. ¿Para qué? Para que a través del proceso de transmisión del calor pueda transmitirse el calor a la miel, y la miel, como consecuencia de que ha subido su temperatura hasta unos 40 grados centígrados, se vuelve más fluida y se puede transportar a través de este sistema de conexión de tuberías que aquí estamos viendo con un poco mejor que en el momento anterior. Es decir, aquí baja la miel hasta una electrobomba al segundo filtrado, dice, ¿no? A otro filtrado. Entonces, estos son los elementos que tienen que utilizarse. Ahora, dependiendo, ¿no? Quieren hacer así tan detalladamente, seguramente ya estos tienen que ser ya los detalles, ¿cierto? Para que se pueda enviar esa información a los especialistas y ellos puedan hacer el diseño. A no ser que se haga el mismo diseño por la gente que está trabajando en el mismo proyecto, un ingeniero mecánico, un dibujante, y se hagan los cálculos necesarios. Es decir, se puede hacer un proyecto así, para cada máquina. El ingeniero de sistemas puede poner ahí sus buenos oficios y automatizar todo el proceso de producción, o por lo menos tener un control automático que nos permita saber si está marchando bien, o poder parar el vapor, o aumentar la velocidad a los procesos, etc. Es lo que tiene que hacer el ingeniero de sistemas, porque ustedes tienen un área que se llama producción. Este es el área de producción,
que ustedes están viendo, con el que tienen que integrarse. Este es el diagrama de distribución hidráulica en la planta de leche de Tupiza. Volvemos nuevamente al ejemplo anterior. Aquí esto está visto desde arriba. Esa plantita de producción que vimos el proceso se encuentra diseminado en este layout, en esta distribución, aquí en este layout. Ahora estos son los planos arquitectónicos y aquí están los equipos que habíamos detallado. En este momento no puedo, y no está muy bien, es muy chiquitito, pero fíjense, entra por acá, entra por donde se recibe la leche se recibe por acá, por aquí se recibe la leche, pasa aquí a este proceso, luego pasa al tanque pulmón, de aquí pasan estos procesos. Esa ya es la maquinaria distribuida a escala para el proceso de producción de la leche, del yogurt y del queso. Aquí está la producción de quesos y aquí son sus almacenes donde se hace maduración. Esta es la planta misma que tiene que estar muy bien cerrada para que no entren bacterias de ningún tipo. Y este es el área que está acá donde se producen los servicios. Es decir, de acá, este es el caldero. Miren, del caldero va a salir el vapor. Va a salir el vapor para los diferentes, el agua caliente también. Y este, por ejemplo, está produciendo aire comprimido. Y el aire comprimido se está enviando a la sacheteadora y al homogenizador también, porque se necesita de esa fuerza neumática, ¿no? para poder realizar su proceso. Entonces, esto que acabamos de ver, sí, aquí está especificando, este es un diagrama de conexiones hidráulicas, exclusivamente del agua caliente, de dónde a dónde va a ir, pero fíjense en el layout. En el layout tiene la siguiente ventaja, porque ya sabemos inclusive con mayor precisión cuál va a ser la longitud de las redes, ¿no? ¿Cuál va a ser la longitud? Como esto es de escala, entonces para nosotros ya no es especulación, simplemente hay que medir la longitud. Y aquí está precisándose, miren, esto es para el agua potable, para la leche. Aquí la línea celeste es la leche. La línea roja es del vapor. La línea blanca es del agua y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la distribución, es el layout y además esta es el diagrama de conexiones hidráulicas, de agua fría, de agua tibia, de vapor de agua, de todos los fluidos que van a ingresar en el proceso. El siguiente punto. Dice, es la descripción y selección de equipos y maquinaria. Hasta